Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Mis apreciados hermanos, hasta este momento, para la lectura y la comprensión de todo el capítulo 17 del libro Apocalipsis que estamos estudiando, la inspiración nos dice que requerimos tener sabiduría. Pero en este punto en especial de la visión, en el versículo 9, la inspiración señala que la sabiduría que es de lo alto debe estar presente en aquel que lo lee. Es decir, en este momento, para nosotros que lo leemos, para que nosotros que estamos buscando entenderlo. Nótese con cuidado que el ángel está tomando el símbolo de las 7 cabezas que ha sido mencionado en la interpretación, en la visión. Toma las 7 cabezas y lo interpreta. Es decir, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya en el versículo 3 nos había dicho que la mujer se sienta sobre la bestia. Por lo tanto, entendemos que estar sentado sobre la bestia o sobre las cabezas es intercambiable, es decir, es lo mismo. Ahora, yo quisiera compartir en este momento una cita de un pionero adventista. Este se encuentra en el libro El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, escrito por el pionero J.N. Andrews. En la página 77 y 78 de este libro dice lo siguiente, referente a estas 7 cabezas, abro comillas. Las 7 cabezas representan 7 clases de gobiernos civiles que reinan en sucesión. Estas 7 cabezas le pertenecen igualmente al dragón de Apocalipsis 12, a la bestia de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. Esto demuestra con absoluta certeza que el dragón y estas 2 bestias representan el mismo poder, pero bajo diferentes cabezas actuantes. Pues no hay 3 grupos de 7 cabezas, sino más bien es evidente que las cabezas son formas sucesivas de su poder, cada uno gobernando a su vez, para luego darle cabida a la otra. Apocalipsis 17, 9 y 10, cita allí. Sigue su comentario. El periodo de tiempo que abarca cada una parece ser el siguiente. El dragón antes de los 1260, la bestia de Apocalipsis 13 durante ese periodo y la bestia de Apocalipsis 17 después que se le suministró la herida mortal y fue llevada cautivo al concluir ese periodo. Ahora, mis hermanos, de la cita que acabamos de leer, podemos ver claramente que las 7 cabezas del dragón son también las 7 montes. Y en lenguaje simbólico de las profecías, las montañas representan reinos, no reyes individuales. Daniel 2:34, versículo 35 y 44, Jeremías 51, 25, Miqueas 4:1, Apocalipsis 17:9, que es el versículo que estamos leyendo, a la luz de Daniel 2:38 y 39, cuando se le dice a Nabucodonosor, tú eres tu reino tú representas aquel reino a Babilonia, siendo él el rey, representaba el reino. También está en los versículos 7 y 17 de Daniel y el versículo 23. Esto significa que las 7 cabezas deben representar 7 reinos que han gobernado sobre la tierra y que han sido controladas por la ramera, es decir, por la religión apóstata. Muy bien, un comentario más sobre el versículo 9, y es la frase: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y siempre hemos identificado que estos 7 montes sobre los cuales la mujer de Apocalipsis 18 y 17, en este capítulo, Babilonia, es el sitio donde el cual se sienta literalmente la ciudad de Roma. Siempre hemos entendido esto en nuestra interpretación clásica sobre este versículo y especialmente sobre esta frase.
En el conflicto de los siglos, en la página 118, encontramos una declaración registrada del mismo Lutero en uno de sus viajes precisamente a la ciudad de Roma. Dice así: Lutero seguía siendo hijo sumiso de la iglesia papal y no pensaba cambiar. La providencia de Dios le llevó a hacer una visita a Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en su camino. Finalmente, vislumbró en la Lotanza la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo exclamó: «Salve Roma Santa», y entró a la ciudad. Entonces encontramos aquí, en este pasaje, sustento para soporte para entender que los 7 montes, como lo hemos venido interpretando, también son las 7 colinas sobre las cuales la ciudad de Roma está asentada. Y esto podría ser un simbolismo que pasa quizás para algunos a algo literal, señalando precisamente a Roma. Pero yo quisiera agregar algo más con esto de los 7 montes, porque en la Escritura también es claro que 7 montes representan iglesias. En Daniel, en el capítulo 9, el versículo 20, encontramos la oración del profeta. Y en el versículo 20 leemos lo siguiente: aún estaba orando y hablando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Encontramos entonces que aquí Daniel identifica al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, por la cual está orando, por la cual está su ruego delante de Dios, y lo llama el monte santo de mi Dios. Ahora, en Isaías, en el capítulo 2, el versículo 2, encontramos las siguientes palabras en medio de la profecía del profeta Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 2. Dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Encontramos entonces en Isaías, en el capítulo 2, que nuevamente aquí se nos habla de que el monte de Dios, es decir, la casa de Jehová, será la cabeza de todos los montes, refiriéndose que el pueblo de Dios en el tiempo final será de él donde venga la luz, y él será la cabeza de todos los pueblos. Entonces vuelve otra vez a establecérsenos en este versículo que los montes representan también iglesias. En Daniel, volviendo nuevamente atrás al libro de Daniel, en el capítulo 11 también encontramos esto. En el capítulo 11, precisamente en el último versículo, hablando del poder que llegaría a su fin, dice Daniel 11:45: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí encontramos nuevamente el simbolismo de un monte, pero este es el monte glorioso y santo, que el poder del rey del norte plantará sus tiendas entre los mares, es decir, los pueblos y naciones del mundo, y el monte glorioso y santo, él se pondrá, el poder representado por el rey del norte se pondrá en medio de los pueblos de este mundo, y el monte glorioso y santo, es decir, la iglesia de Dios, con el mensaje de la última hora, las noticias del norte y del oriente, las cuales lo atemorizan, y se pondrá en medio para obstaculizar el mensaje del cielo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es allí cuando se le dice: no tendrá quien le ayude. Entonces entendemos de todos estos textos, de todos estos versículos, que los montes también representan reino. Y aquí hay algo interesante. Representan iglesias. Y las iglesias están representadas por mujeres. En
Isaías, en el capítulo 4, el versículo 1, encontramos en medio de las profecías del profeta Isaías, encontramos un versículo que a la luz de lo que estamos analizando aquí es muy interesante. En el capítulo 4, el versículo 1, dice el profeta: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. En este versículo encontramos que el profeta Isaías nos dice que en los días finales, porque si ustedes leen toda la visión, se van a encontrar que es en los días finales en los cuales, cuando está el juicio sobre el pueblo de Dios, juicio sobre las naciones, dice esta frase: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Interesante, un hombre, 7 mujeres que echan mano de él, le dicen: nosotras comeremos de nuestro pan. O sea, nos vamos a alimentar por nuestras propias fuerzas y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y estamos considerando que los montes de el versículo 9 de Apocalipsis 17 representan iglesias y son 7 montes. Y en este pasaje encontramos ya no 7 montes que representan iglesias según la consideración que estamos haciendo, sino 7 mujeres, el simbolismo, que van a echar mano de un hombre. Y esto es precisamente lo que la profecía indica, mis apreciados hermanos. Este versículo, por inspiración del Espíritu Santo y de manera profética, nos está diciendo de que estas 7 mujeres representan la totalidad de las iglesias, porque el 7 es plenitud. Y echarán mano de un hombre en el tiempo del fin, es decir, el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y las mujeres, las 7 mujeres o la totalidad de las mujeres, si los tomamos en ese principio, le piden llevar el nombre, no ser alimentadas por su pan, ni ser vestidas con su ropa. Es decir, no sustentadas directamente, solamente una cosa piden: llevar tu nombre. Y eso es muy significativo precisamente en el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque nos está anunciando de cómo el mundo religioso, las iglesias protestantes, se van a unir para echar mano del poder papal, del hijo de perdición, del hombre de pecado. Y les van a pedir llevar su nombre, es decir, universal, porque católico lo que significa es universal. Y entonces encontramos precisamente esto en medio de la profecía de Isaías. Y ojalá tuviésemos tiempo para analizar allí en Isaías, en el capítulo 4, cómo todo esto se inserta e incluso es la misma comparación de lo que estamos explicando en Apocalipsis 17, el versículo 9. Sin embargo, será en un posterior estudio que pudiéramos analizar esto. Ahora continuamos considerando el versículo 10. El versículo 9 terminó diciendo: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El versículo 10 dice: y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Nuevamente vemos cómo el ángel toma el símbolo de las 7 cabezas y él dice que esas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El hecho de sentarse, el símbolo de sentarse sobre alguien, representa el de controlar o reinar. Pero el ángel también nos dice en el versículo 10 que así como las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, son 7 reyes. Y entonces da una secuencia, y aquí es donde entra nuestro tema. De por sí entra lo que queremos tocar, el punto central de Apocalipsis 17, la secuencia de reinos que se nos da. Fíjense que aquí se nos dice
que estas 7 cabezas, que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Si nos damos cuenta, el ángel está haciendo lo mismo que hizo en el versículo 8, cuando dice, la bestia que era pasado y no es presente en el momento que Juan está viendo la visión, teniendo la visión, y está para subir del abismo futuro, lo mismo lo está haciendo con las cabezas, con los reyes, porque dice, 5 de ellos han caído, es decir, tiempo pasado. Uno es decir, el sexto, tiempo presente, y el otro aún no ha venido, es decir, el séptimo, está en tiempo futuro, porque dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Por lo tanto, el ángel nos está dando la misma secuencia que lo hizo con la bestia, pero ahora lo hace con las cabezas o con los reyes o con los reinos. ¿Por qué? Porque las 7 cabezas representan 7 reyes, como estamos leyendo, pero la palabra reyes en las profecías bíblicas también se usa de manera intercambiable con la palabra reinos. Eso lo podemos encontrar en Daniel 7:17, el versículo 23, y también, ya lo mencioné anterior en un comentario, Daniel 2:37 al 39. Así es que las 7 cabezas representan 7 reinos sucesivos. Algunos, mis hermanos, y aquí tengo que hacer y señalar esto, han pensado que Egipto y Asiria deben ser las primeras 2 cabezas de la bestia escarlata de Apocalipsis 17. Según ese concepto, las 7 cabezas serían Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal y Roma papal resucitada, como siendo el 8º reino. El problema con este concepto es que ni Egipto ni Asiria aparecen en la secuencia de poderes que se esbozan en Daniel y Apocalipsis, en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. En Daniel 2 y en Daniel 7, junto con Apocalipsis 13, la secuencia siempre comienza con Babilonia como siendo el primer reino. Y aquí donde debemos reconocer una diferencia que presenta la Biblia. Egipto y Asiria representan los reinos que aparecen históricamente en la Biblia. Egipto, Asiria y toda esta secuencia de reinos que ya he mencionado. Pero la secuencia de reinos en el aspecto profético es la que se establece por medio del libro de Daniel, junto con el de Apocalipsis. Ahora, mis hermanos, debo hacer un comentario más sobre esta secuencia de reyes. Algunos han pensado que estas 7 cabezas simbolizan a 7 papas que han gobernado en sucesión desde el año 1929. Según este panorama, las 7 cabezas que cayeron desde el año de 1929 son los siguientes papas: Pío XI, desde 1922 a 1939. Pío XII, que fue desde 1939 hasta 1958. Juan Pablo XXIII, que va desde 1958 hasta 1863. Pablo VI, de 1963 a 1978. Juan Pablo I, en 1978. Ahora, la cabeza que es decir, la sexta, sería Juan Pablo II, que va desde 1978 hasta el 2005. Esto es hasta que murió, obviamente, en el año 2005. Ahora, la cabeza que aún no había venido y que reinaría por corto tiempo sería el Papa Benedicto XVI, quien ocupó el trono a partir del año 2005. Pero luego Benedicto renunció y se bajó del trono papal el 28 de febrero del 2013. Eso significa que el Papa Francisco I es el 8º Papa desde el año de 1929. Ahora, por esto algunos comentadores han sugerido que Francisco I es el 8º que menciona Apocalipsis 17:11. El problema con esta interpretación, mis queridos hermanos, es que la profecía afirma que el 8º debe ser de los 7. Es decir, el Papa número 8 tendría que ser uno de los que gobernó desde 1929 hasta el 2013. Y Francisco I no es uno de los 7 anteriores. Antes de ascender Francisco I al trono, algunos especularon que un demonio disfrazado de Juan Pablo II ascendería al trono papal y se presentaría como el 8º, que es de los 7.
Según este panorama, el Papa después de Benedicto XVI tendría que haber sido un demonio personificando a Juan Pablo II. Los que presentaron con tanta certeza esta especulación ya se comprobaron falsos profetas, pues el octavo no fue un demonio, sino Francisco I. Ahora, mis hermanos, si ustedes ven el séptimo, según Apocalipsis 17, nos dice que el séptimo habría de venir y que duraría breve tiempo. Esto se lo han aplicado, como ya les mencioné, el séptimo sería Benedicto XVI, y que viendo que él renunció, su pontificado fue breve y allí se aplicaría. Pero si revisamos la lista anterior de papas, es decir, los 5 papas anteriores que van desde 1929 hasta que apareciese Benedicto XVI, Juan Pablo I en 1978 fue el papa que duró menos que todos los papas en esa lista desde 1929. ¿Por qué? Porque Juan Pablo I tan solo reinó durante 22 días, porque fue asesinado mientras que asumía su pontificado. Entonces es incorrecto el pensar o el asumir esta posición de los papas. Toda esta especulación era atractiva mientras Juan Pablo II y Benedicto XVI eran solamente papas. Pero al pasar estos 2 papas a la historia, toda la especulación se comprobó que es falsa. Esto demuestra el grave peligro de buscar cumplimientos proféticos con personas específicas. Hay serios problemas, mis hermanos, con toda esta especulación. En primer lugar, se corre el peligro de estar fijando fechas para el desencadenamiento de eventos finales. Y el espíritu de profecía nos ha advertido vez tras vez a que esto no debe ser. En segundo lugar, estas interpretaciones desvinculan, y creo que es lo más importante, desvinculan la profecía de Apocalipsis 17 de las otras líneas proféticas del libro de Daniel, es decir, Daniel 2, Daniel 7 y Apocalipsis 12 y 13. Como ya hemos visto, estos capítulos cubren los mismos temas y deben estudiarse juntos. Elena de White claramente vinculó las profecías de Daniel 12, 13 y 17. Y por lo tanto, estas se deben estudiar juntas. En el manuscrito Release, tomo 17, en la página 18, dice de la siguiente manera: Dios le ha advertido a su pueblo en cuanto a los peligros que les esperan. Juan contempló aquello que ocurriría en los postreros días y vio a un pueblo que obrará para contrariar a Dios. Lea Apocalipsis 12, 17, 14, 10 al 13 y los capítulos 17 y 13 del libro de Apocalipsis. Está claro, mis hermanos, Dios ha vinculado estas profecías como siendo y hablando de los mismos temas. En tercer lugar, aunque estas 7 cabezas de esta bestia se identifican como 7 reyes, las palabras reyes y reinos se usan de manera intercambiable, ya lo hemos mencionado en los textos que apoyan esto. Y en las profecías los montes representan también reinos y no gobernantes individuales. Los 7 papas no son gobernantes de 7 reinos distintos, sino más bien 7 gobernantes del mismo reino. Y en cuarto lugar y último, existe muy poca evidencia que indique que debemos comenzar la secuencia de cabezas en 1929. Como ya he demostrado claramente, la herida mortal no se sanó en 1929, porque la profecía de Apocalipsis 13 indica claramente que la herida será sanada por los Estados Unidos y no por Italia. Mis hermanos, basados en este último texto que acabamos de interpretar, es la siguiente. Hay una interpretación que también en la secuencia de reino empieza con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y cuando va al quinto, al sexto, al séptimo y el octavo, en alguno de ellos inserta la Revolución Francesa, ya sea de sexto o de séptimo. Hay algunos que lo colocan de sexto, el sexto rey, y el séptimo los Estados Unidos, y el octavo el Papa. Pero no es posible que en la lista de reinos, de reyes representados por las cabezas, exista algún poder ateo. Es decir, llámese Francia, o incluso los últimos han puesto en la lista la Unión Soviética, el ateísmo de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque tanto la Revolución Francesa
y la potencia atea de la Unión Soviética no fueron parte de la bestia de 7 cabezas de Apocalipsis, porque nunca fue montada por la mujer, es decir, la religión. Pues para los sistemas ateos y comunistas, la religión fue el opio para el pueblo, como lo dijo Carlos Marx en 1844. Entonces debemos tener claro que ni Francia ni la Unión Soviética pueden figurar en esta lista, ni ninguna otra nación que haya tenido entre su filosofía el ateísmo, porque nunca la religión la pudo cabalgar, la pudo montar. Así que debemos estar claros en ese punto. Continuamos, mis apreciados hermanos, con el versículo 11. Y dice de la siguiente manera: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Así que aquí nuevamente vuelve otra vez, ya esta es la tercera vez en que el ángel utiliza este recurso para ilustrarnos el mismo principio. ¿Cuál es? Nos dice que la bestia que era, es decir, pasado, y no es presente, tiempo presente, es también, ahora lo llama por número, le agrega el numeral, el octavo, en futuro, en tiempo futuro, pero agrega y dice que es de entre los 7 y va a la perdición. Es decir, este octavo rey es alguno de entre los 7, y cuando aparezca, cuando surja, el octavo, irá a la perdición. Esto es exactamente lo que he venido diciendo, mis hermanos. Ya lo dijo ya en el versículo 8. En el versículo 8 nos dice que la bestia que era pasado y no es presente y está para subir del abismo, ir a perdición, es decir, será tiempo futuro. Y aquí nos lo vuelve a decir en el versículo 11, pero lo interesante es que ya nos los dijo anteriormente con el conteo de los reyes siendo, las cabezas siendo reyes. Es decir, en el versículo 10 dice, 5 de ellos han caído, pasado, uno es el presente y el otro aún no ha venido. Es decir, tanto el séptimo como el octavo son la parte futura, el tiempo futuro del mismo. Ha utilizado 3 maneras de decir lo mismo: la bestia que era perseguidora, la que no es perseguidora y la que será. Y cuando lo haga, convirtiéndose en el octavo, porque va a resurgir de alguna de entre los 7, va a ir a la perdición, porque va a llegar a su fin y no tendrá nadie quien le ayude, según dice Daniel 12:1. Ahora bien, mis apreciados hermanos, es necesario que vayamos entonces armando el rompecabezas de la profecía bíblica y de esta secuencia de reyes que nos es presentada en Apocalipsis 17. Pero antes que eso, es necesario que nosotros pongamos en su lugar un principio de interpretación profética que ha sido dado por la misma inspiración para poder aplicar correctamente e interpretar la secuencia de reinos que es presentada en Apocalipsis 17. Si muchos de los estudiosos de la profecía de hoy en día aplicaran este principio, se ahorraría mucho aplicaciones inciertas y verdaderamente que están fuera de tono con respecto a esta secuencia de los reinos. Y este principio en especial ha sido dado por el Señor a través de la mensajera, de su mensajera, a través del espíritu de profecía. Tan solo voy a leerle algunos párrafos, para que podamos darnos cuenta de este principio de que los libros de Daniel y de Apocalipsis hablan las mismas verdades. En manuscritos liberados en el tomo 18, en la página 15, la mensajera del Señor dice que Apocalipsis es el complemento de Daniel. Ella llega a decir, las cosas reveladas a Daniel fueron después complementadas por la revelación hecha a Juan en la isla de Patmos. Estos 2 libros deben ser cuidadosamente estudiados. En Hechos de los Apóstoles, en la página 466, ella dice, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Ahora,
ella dice, no lo voy a leer, en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 62, ella dice que ambos libros, tanto Daniel como Apocalipsis, hablan la verdad para este tiempo. En Review Herald, el 9 de febrero de 1897, ella dice que debe estudiarse el libro de Daniel junto al del Apocalipsis, porque están en una conexión directa. En Señales de los Tiempos, el 4 de julio de 1906, ella vuelve a decir esto, lo dice de otra manera. El libro de Apocalipsis con el libro de Daniel demanda un estudio concentrado. Es decir, aquellos que se dedican al estudio de las profecías deben juntar estos dos libros y de allí deben sacar la secuencia de reinos que ha sido establecido por Dios. En Testimonios para los Ministros, en la página 112, dice que se necesita un estudio más cuidadoso y más detenido de la palabra de Dios. Daniel y Apocalipsis deben recibir como nunca antes la atención en nuestra historia. En la Review Herald, el 21 de junio de 1898, ella dice que ambos libros son importantes, deben ser estudiados. En Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, la página 982, ella dice: ambos, Daniel y Apocalipsis, son un mismo libro. El primero es una profecía, el otro es una revelación. En Primeros Escritos, en la página 32, mis hermanos, dice que si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel, habría comprendido mejor las de Juan. O sea, ella vuelve a mostrar la relación que tienen el estudio profético de estos dos libros de manera junta. Ahora, hay algunas otras citas más que me gustaría, tan solo les voy a leer los títulos por la cantidad de citas que son. En el Conflicto de los Siglos dice que las profecías del libro de Apocalipsis nos conducen a Daniel, en la página 390 del Conflicto de los Siglos. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 128, dice que debemos acatar las lecciones que están en los libros de Daniel y Apocalipsis. Nuevamente le dice a los estudiosos de la profecía que debemos acatar lo que han presentado como verdad. En Manuscritos Liberados, tomo 1, página 62, también aparece en el Manuscrito Liberado, tomo 18, la página 275. Dice la mensajera del Señor que ambos, tanto Daniel como Apocalipsis, establecen la verdad presente, la verdad para este tiempo. En Manuscrito Liberado, tomo 18, en la página 179, ella dice que ella incluso dio el consejo de que ambos libros, tanto Daniel y Apocalipsis, deberían ser impresos juntos y ser repartidos como un solo folleto. Y por último, en el Conflicto de los Siglos, en la página 363, ella dice que deben ser estudiados con los mismos principios de interpretación, en la página 367 del Conflicto de los Siglos. Entonces, mis hermanos, ante semejante consejo de la inspiración, no podemos hacer otra cosa que cuando estudiamos y tratamos de reconocer la secuencia que está descrita en Apocalipsis 17 de los reinos, no podemos hacer otra cosa sino seguir el consejo inspirado de que esos reinos son los que han sido establecidos en las profecías de Daniel y complementadas con el libro de Apocalipsis. Ahora, mis hermanos, vayamos entonces armando el rompecabezas de esta secuencia de reinos presentado en Apocalipsis capítulo 17. Ya hemos establecido desde el versículo 3 que Juan, para que se le mostrase esta visión, fue llevado por el Espíritu al desierto, e interpretamos que el desierto representa el período de supremacía papal que va desde el año 538 hasta 1798. Y que Juan es ubicado precisamente unos 25 años antes de 1798, debido a que para ese momento ya habían terminado las persecuciones papales. Quiere decir que Juan ya estaba ya en el final de 1798. También ya hemos establecido que en la secuencia de las cabezas o los reinos que el ángel le interpreta a Juan, dice que 5 reinos han caído tiempo pasado. Uno es para el momento en que recibe la visión Juan, y el otro, es decir, el séptimo, aún no ha venido, tiempo futuro.
Al establecer estos principios así, entonces ponemos en práctica el principio que ya hemos establecido en el comentario anterior, de que los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados juntos, que Daniel, el Apocalipsis es el complemento de Daniel y que ambos libros hablan los mismos temas. Entonces, habiendo establecido este principio, reconozcamos entonces cuál es la secuencia de los reinos. Debemos buscarlo entonces en la primera profecía dada a Daniel, es decir, Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 tenemos la estatua que Nabucodonosor tuvo en su sueño, le fue mostrado por Dios acerca de los reinos que empezaban en sus días. Y se le dijo a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro, representando el rey Nabucodonosor al reino de Babilonia, y que va desde el año 605 hasta el año 539. Ese sería el primer reino de la profecía bíblica, o la cabeza de los reinos de las profecías bíblicas. El segundo reino es el reino de Medo-Persia. Medo-Persia conquistó a Babilonia en el año 539 hasta el año 331, cuando Grecia macedónica de Alejandro Magno conquista a Medo-Persia en el año 331. Luego tenemos al imperio, en el año 331, el imperio romano pagano conquistando a Grecia hasta el año, desde el 168 hasta el año 476. Hasta allí llevamos Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, 4 de los imperios. En el libro de Daniel, pero en el capítulo 7 se nos habla de estas 4 grandes bestias, y que de estas 4 grandes bestias vendría un quinto reino. Este quinto reino estaba representado por el cuerno pequeño. El cuerno pequeño representa a Roma, y en el capítulo 7 se nos dice que el cuerno pequeño habría de levantar palabras, hablar palabras contra el Altísimo, quebrantar a los santos, intentaría cambiar los tiempos y la ley, y que duraría por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, el cuerno pequeño vendría siendo el quinto reino de la profecía bíblica. Y por lo tanto, al unir el testimonio de Daniel con Apocalipsis 17, encontramos correctamente que Juan está en el quinto, mirando ya hacia el final del quinto, donde recibe la instrucción de Apocalipsis 17, y él puede decir que 5 han caído. El ángel le puede decir: 5 reinos han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Juan ve entonces hacia el momento que está presente, y el ángel le dice: uno es. La nación que para su tiempo debía aparecer, era la única nación que aparecía para el año de 1798 en el escenario profético. La mensajera del Señor nos dice en el conflicto de los siglos que una sola nación corresponde a los rasgos característicos de la profecía, y esa nación son los Estados Unidos de Norteamérica, que vendrían a ser el sexto reino de la profecía bíblica. Y aquí es donde entra el libro de Apocalipsis para hacer el complemento de Daniel, para ampliar la revelación que le fue dada a Daniel. Juan viene a complementarla. Ahora se nos presenta, ya tenemos del primero al sexto: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, 5 caídos. Uno es, después de 1798, los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la profecía de Apocalipsis 17, el ángel le dice que aún el séptimo debe venir, y que va a durar breve tiempo. Y aún nos dice que la bestia que era y no es, será y está para subir del abismo, y también es el octavo, y es de entre los 7. Es decir, necesitamos reconocer la identidad del séptimo, porque ya tenemos la de los 6 primeros. Necesitamos la identidad ahora, que la misma Biblia sea la que nos dé el nombre, por medio de las características del séptimo reino.
que dice que va a durar breve tiempo y que es el futuro para el momento en que Juan recibe la visión. Y reconociendo el séptimo, entonces encontraremos que la bestia tomará el lugar del octavo. 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Nos toca que considerar los 10 cuernos. Estos mismos 10 cuernos se hallan sobre la cabeza del dragón de Apocalipsis 12. También sobre la cabeza de la bestia de Apocalipsis 13. Y sobre la cabeza de la bestia escarlata, la cual estamos leyendo aquí en Apocalipsis 17. Mientras que las cabezas de la bestia reinan consecutivamente, una detrás de otra, los 10 cuernos reinan de manera simultánea y contemporáneamente. El texto deja muy en claro que todos los 10 cuernos, cuando reciban su reino, reinarán simultáneamente en la séptima cabeza. Escúchese bien, en la séptima cabeza cuando la bestia resucite de su herida mortal. Ahora, miremos con detenimiento la frase en Apocalipsis 17:10, el versículo anterior, que identifica el periodo de tiempo de gobierno del séptimo rey como siendo corto. Este declara: el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Recordemos, este reino no existía en el punto de vista o en el punto de la historia donde Juan recibió esta visión. 2 versículos más adelante entonces encontramos una pista para ayudarnos a identificar la identidad del séptimo rey, el séptimo reino. Versículo 12 que acabamos de leer es la respuesta. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Este versículo nos está diciendo que los 10 cuernos no tenían reino cuando Juan vio esta visión de la profecía. Ellos también reinarán por un corto tiempo, pues reinarán solamente una hora. Un corto espacio de tiempo. Los 10 cuernos son la séptima cabeza. Estos 10 cuernos, mis queridos hermanos, todavía estaban en el futuro, en 1798. Y cuando lleguen al poder como reino, su tiempo para dirigir será de corta duración, de corta vida. Notemos que estos 10 reinos reciben un reino. Ellos no reciben 10 reinos. Los 10 cuernos están representando 10 reyes. Los 10 reyes representan a los reyes de la tierra y de todo el mundo. Y escúchese bien, eso nos lo deja claro Apocalipsis 16:14 y 17:18. Y escúchese bien, el poder representado por los 10 reyes es el poder del dragón. Ahora, en el pasado, los 10 dedos de los pies de la imagen y los 10 cuernos de Daniel 7 que estaban sobre la cabeza de la cuarta bestia, la bestia espantosa y terrible, representaban las divisiones de Europa durante los 1260 años. Pero al final de la historia, es decir, en nuestros días, representan a los reyes de la tierra y de todo el mundo. Ahora, el pasaje nos dice que los reyes tendrán una solamente, un solo propósito, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Estos reyes representan a los gobernantes globales, quienes bajo el liderazgo del protestantismo apóstata, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica como siendo el principal de estos 10 cuernos, y el catolicismo, influirán sobre los poderes civiles globales para redactar y hacer cumplir una ley dominical mundial. Cuando esto suceda, mis amados, los gobernantes políticos del mundo actuarán en concierto, al unísono. Ahora, otro aspecto importante es el número 10, que simbólicamente significa totalidad, todo, totalidad. Esto se puede determinar al analizar varios textos bíblicos. Por ejemplo, en Génesis 24:10, allí tenemos que los 10 camellos representan todos los bienes de Abraham. En Lucas 19:13, los 10 siervos representan a todos los que profesan seguir a Jesús.
En 1 Samuel 1:8, 10 hijos resume a todos. En Eclesiastés 7:19, más que 10 gobernantes en la ciudad. En Daniel 1:14 y 15, los jóvenes hebreos fueron probados por 10 días. En Daniel 1:20 se les halló 10 veces mejores. Y en Mateo 25:1, las 10 vírgenes representan a todo el pueblo de Dios en los últimos días. Y cuando le devolvemos a Dios el 10% de nuestras entradas, estamos confesando que todo le pertenece a Él. Y obviamente el símbolo o el ejemplo más patente del número 10 son los 10 mandamientos, que expresan la totalidad del deber del hombre hacia Dios. Y el Señor Jesucristo nos dice que toda la ley y los profetas se resumen en 10. La Biblia nos dice que Dios no le añadió nada a su ley, pues está completa. Deuteronomio 5:22 nos lo dice, y Eclesiastés 12:13 y Mateo 22:40. Es decir, el número 10 es símbolo de totalidad. Son todos los poderes globales, todos los poderes del mundo que están resumidos en los 10 cuernos, que tomarán reino, recibirán reino por una hora y reinarán juntamente con la bestia. Ellos tienen el propósito de entregar su trono y su autoridad a la bestia. Deseo compartir una cita. Esta cita está en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 443. Estos reyes le van a dar a la bestia su poder, su reino y su autoridad, como acabo de decir, así como el dragón en Apocalipsis 13:2 le dio su poder y autoridad y trono a la bestia. Y como les dije, en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 447 y 448, la mensajera del Señor tiene una cita muy interesante. Dice de la siguiente manera: el tal llamado mundo protestante será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Sí, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Toda nación. Acerca de ese tiempo, Juan el revelador declara, y entonces la mensajera del Señor cita Apocalipsis 18, del versículo 3 hasta el 7, y Apocalipsis 17, los versículos 13 al 14. Y dice lo siguiente: estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Noten con cuidado, mis apreciados hermanos, que la mensajera del Señor conecta al papado en el pasado de Apocalipsis 13 y el papado del futuro en Apocalipsis 17. Eso significa que el papado va a tener una resurrección. En este pasaje de Mensajes Selectos, que comienza en la página 447 y termina en la 449, Elena de White cita los siguientes versículos: Apocalipsis 18, 3 al 7, 17, 13 y 14, Apocalipsis 13, del versículo 13 al 17, y 16, el capítulo 16, los versículos 13 al 15. Ella ve una conexión entre todos estos textos que están hablando de los mismos poderes. Ahora, los reyes gobernarán juntamente con la bestia por una hora, según el versículo 12 que acabamos de leer. Eso significa que va a ser por un periodo, como ya les dije, muy corto. Los reyes guerrearán contra el Cordero en la persona de sus seguidores. Y en Eventos de los Últimos Días, en la página 135, encontramos esta cita que nos habla precisamente de cómo este último poder reunirá toda su fuerza bajo una misma cabeza. Dice así: a medida que nos acerquemos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre los instrumentos del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordia. Sin embargo, bajo una cabeza,
el poder papal, la gente se unirán para oponerse a Dios en las personas de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Como lo dice allí, bajo una cabeza el poder papal